¿Cómo están? Dios es bueno, ¿verdad? Y gloria a Dios. Está con nosotros en todo tiempo. Él viene a nuestra vida, nos transforma, hace cosas formidables, maravillosas a cada uno de nosotros. Cuando entramos a la palabra, nos dice que la Escritura va a hacer sabio al simple. Pero también nos dice que la palabra de Dios es medicina al enfermo. La palabra misma nos lleva a un nuevo proceder. La Escritura dice que nos prodiga un nuevo nacimiento. Y también la Escritura nos enseña que estamos siendo preparados para ser transformados en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes van a ir apareciendo conforme la palabra vaya siendo escuchada por usted. Es decir, que usted tenga la decisión de oírla, ya que la palabra de Dios dice, el que tenga oídos para oír, ¿verdad? Nos dice que el que esté listo para hacer los cambios, lo va a tener. La palabra, aunque es sanidad para todos, no a todos sana. Extraño. La palabra no a todos transforma, aunque es transformadora. Entonces, ¿qué pasa? Porque a unos sí y a otros no. Y la palabra de Dios dice aquí que somos siendo transformados todo el tiempo. Así que no nos damos cuenta la forma, la manera en que vamos cambiando cada día más y más y más. Aparecen esas virtudes, como es el amor, el gozo, la paz, ¿verdad? Como primera instancia maravillosa, en la cual nos vamos dando cuenta que afuera sigue estando la tormenta, pero nuestro corazón está en calma. ¿Qué ha sucedido? Algo dentro de nosotros se ha quedado. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. También nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que entendemos que aquí hay un manejo espiritual totalmente. Y es esa área tan especial a donde yo quiero llegar. Aunque la palabra de Dios transforma, no transforma a todos. ¿Por qué? Porque muchos no estamos dispuestos a oír, es decir, a aceptar la plenitud de la palabra. Y esto ha causado que unos vayamos un paso adelante, otros un paso atrás, y bueno, hermanos, es tiempo de ir tomando este lugar. Hemos estado hablando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, si me acompaña, en el versículo 20, dice que Jesucristo va a ser enviado, pero que es necesario, el versículo 21, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Restauración de todas las cosas. La palabra de Dios no fue dada para habitarla o para llevarla en un mundo carnal, sino en una forma extraordinaria, vivirla, en un aspecto transformante y transformador. No es un compendio de ética, de moral para levantarnos y portarnos bien ante una cantidad de gente que nos pueda conocer o no. No es tampoco un manual de buenos modales, sino es una palabra que va a transformar tu espíritu y va a prodigar ciertos valores, ciertas virtudes que van a ir apareciendo poco a poco a tu vida. Sin embargo, dice la Escritura que vendrá un tiempo de restauración antes que venga Jesús. Y ese tiempo de restauración es hoy. Yo creo que la iglesia ha pasado ya a ese sitio en donde tiene que evidenciar su transformación. No una transformación externa de una buena conducta, de una buena moral. No, eso no sirve. Eso lo tiene el vecino de allá enfrente y no tiene a Jesucristo. Y quizá hable mejor que usted. Y quizá se comporte mejor que usted. Pero no tiene a Jesús.
Y aquí en la iglesia necesitamos retomar otra vez la palabra en su pureza y cómo nos fue entregada y cómo nos va a ir transformando paso a paso. Dice la Escritura que Jesucristo está detenido hasta que venga la restauración. Esa restauración de varias cosas que se han perdido, y entre ellas, ¿verdad? Hemos estado hablando del aspecto ministerial, los ministerios, que se encerraron solamente en un aspecto de servicio, y empezaron a jalarse las cobijas allá todo el mundo para ver quién consolidaba más un aspecto profesional valorado en dinero. Y empezamos a ver una carrera por mega iglesias, ministerios gigantescos, ¿verdad? Y empezamos a ver que se levantaron franquicias en todo el mundo de cada iglesia, que había crecido. Pero eso no es de Dios. Suena bonito, parece que nos da una cuestión de crecimiento, pero en realidad no lo es. Y nosotros necesitamos saber en dónde se da el engaño de cada cosa para afianzarnos en las cosas santas, en la cosa de Dios. Si tú, hermano, no estás siendo transformado en tu espíritu, la palabra de Dios no ha hecho entonces su efecto en ti. No ha sido cambiado. Sigue siendo el mismo pelafustán que llegaste a la iglesia. Sigues teniendo los mismos pensamientos que ayer. Y por supuesto las actitudes. Pero hoy lo escondes a través de una asistencia esporádica a la iglesia. Una palabra evangélica que sale de tu boca. Que Dios te bendiga. Sé lleno de bendiciones, podríamos decir. Pero ¿qué del corazón? ¿Qué es la transformación real? Si encontramos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 12, después de que Jesús nos ha dicho que Él constituye y ha constituido ministerios, pero necesitamos entender el concepto real de esa palabra que significa servidores, servidores. Y esos servidores somos nosotros. Pero ahora veamos a quién servimos. ¿O nos servimos del ministerio? ¿Buscamos el ministerio para encontrar el aplauso, el reconocimiento, la gloria? ¿O servimos porque queremos hacer cambios y estamos dispuestos a enfrentar y afrontar la debilidad de otros con paciencia, con calma, para que cambien todos ellos? Dice la Escritura aquí, Efesios 4:12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, estar empujándote para que la obra del ministerio se reproduzca en ti, que seas edificado, que seas transformado en tu propio sentir y cambies de un elemento perteneciente a la tierra a un individuo perteneciente al cielo, un hijo de Dios. Sin embargo, todo eso va a ocurrir solamente en algunas personas, en otras no es importante. Me traen a fuerzas, yo vengo porque me traen. Otros dicen, pues yo no tengo ganas de venir, yo voy a venir cuando me nazca. Otros más van a decir, ¿qué importa? Dios no es importante, vamos a llegar ya a medio culto para que, pues para así que no sea más corto. Y cada momento vamos acortando las circunstancias. Y nos vamos dando cuenta quiénes somos. No hay engaño. La realidad es que tú lo localices. ¿Por qué a veces entendemos más la palabra y a veces no? El Espíritu Santo nos está hablando todo el tiempo, todas las veces. Nos habla mediante la palabra. Una palabra que dice la Escritura que es como una espada similar. Pero es importante que tú la mires en Hebreos 4:12. ¿Cómo se refiere a la palabra de Dios? Que es la espada, pero es importante muchas veces volver a tocar y a retomar lo que Dios nos está enseñando. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa parte, dos filos, ha causado un motivo de estudio. ¿Por qué razón?
Entendemos que la espada de doble filo penetra, abre, rompe y establece una dimensión diferente. La espada de doble filo era utilizada solamente por un guerrero que era completamente entrenado, porque si no tenía el entrenamiento, la misma espada que tenía doble filo podía golpearle, podía causarle un daño. La espada de doble filo tenía un problema si era usada en manos de personas inexpertas. Y aquí miramos que dice que la palabra de Dios es más cortante todavía que una espada de doble filo. Más cortante. Y luego nos dice hacia dónde está dirigida. Dice, parte el alma y el espíritu. Quiere separar las cosas que pertenecen a la carne y las cosas que pertenecen al espíritu. Las cosas que son emocionantes, pero las cosas que son decisivas. La palabra de Dios tiene que hacer esa separación en tu vida. Tienes que entrar en ese proceso de cambio, de renuevo, de transformación. Hace algunos años me encontré a un ministro que en medio de una predicación sacó una espada enorme y dice, la mandé a afilar por los dos lados. Y dice, porque quiero enseñárselas. Y tomó un pedazo de papel y hacía cortes. Y efectivamente la espada tenía mucho filo. Y él nos estuvo enseñando y aparentemente él empezó a ejecutar una guerra. Y yo decía, no es con espada ni con ejército. Así dice el Señor. ¿Por qué se está haciendo este tipo de cosas si son solamente similitudes, símbolos? El hermano tomó la espada, la recargó a un lado y después estuvo dando su enseñanza. En un momento dado fue y la tomó y se rebanó una parte de los dedos. Y encontramos que una palabra de Dios que no es usada correctamente nos puede condenar. La espada de doble filo la vamos a entender en una dimensión que va a alcanzar lo profundo de tu alma y lo profundo de tu espíritu. Te va a obligar a tomar una decisión. Parte el alma y el espíritu y discierne los pensamientos, solo los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos con los cuales vivimos, que manejamos, estamos, y las verdaderas intenciones. La palabra verdadera sobra, porque una intención tiene que ser verdadera per se. Así que hablamos de intenciones y hablamos de pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? Que pensamientos son volátiles y no tenemos ningún tipo de conciencia ahí, pero una intención ya tiene una dirección, ya tiene un cambio. Y quizá tú estás siendo llamado hacia un cambio, hacia una dimensión de gloria, pero todavía tenemos que esperar a que se cimente en ti la palabra. Quizá no sea importante el asistir a la iglesia. Decía un hermano, pues yo voy una vez al mes, Dios sabe, y es una palabra que a mí me ha jalado los pelos, esa cuando la gente me dice, Dios sabe. Sí, también tú lo sabes y también nosotros lo sabemos, que eres un mequetrefe en las cosas santas. Pero a veces queremos pasar así como buena onda con los hermanos, Dios sabe, así como si pudiéramos engañarlo. Y le decía al hermano, ministro también, le digo, ¿por qué crees que Dios estableció el día sábado, el día de reposo, el Shabbat? Y lo hizo tan importante al grado tal de que si alguien lo rompía, alguien establecía otras cosas, sáquenlo al campo y apedréenlo. ¿Qué tan importante era el día de reposo? Que cuando pasó el tiempo en donde el tabernáculo ya no estaba establecido, la gente empezó a sacarlo y Dios les habla del verdadero reposo, que no es el día en sí, sino la forma en cómo tú te acercas a Dios, porque Él es tu reposo. Y si tu reposo no te es importante para ti, entonces tienes un problema, tú estás muriendo. ¿Cómo se reposa? ¿Cuál es el tipo de reposo que Dios puso para ti? Primeramente, te decía, ven a la iglesia,
las cosas santas, Dios primero en tu vida. Así que la gente salía y les decía, y al regresar a casa, no vas a encender el fogón, no vas a hacer tortillas, no te vas a poner a guisar como un día cualquiera, no. Para esto, para el día de reposo, te habrás preparado con antelación. Así que cuando llegues a casa, habrá una comida que tú hiciste un día anterior. Habrá todo lo necesario. Y tú vas a estar con tu familia. Y tú vas a convivir con tu casa. Y van a hablar de Dios. Y van a hablar de las cosas que se edifican. Ahora, hermano, la gente dice es que el día de reposo es para el mundo judío. Te equivocas. La ley tiene una transformación porque es espiritual en su totalidad. Y tenemos que entender el concepto espiritual de todas las cosas. Dios te llamó para que tú vengas a la iglesia y abras tu día, primeramente adorando a Dios. Y en segundo, cuando salgas de este lugar, toma a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos y convive con ellos el resto del día. ¿Y qué va a hacer con todo eso? Un camino de amor, un camino de edificación, de transformación. Y esto es lo que tiene que hacer la palabra profética. La palabra profética que vamos a estar hablando es acerca de ello. Dentro de la restauración de todas las cosas empezamos a hablar de los ministerios y hablamos un tanto de los apóstoles, los misioneros de hoy, no los enviados por las iglesias, sino los enviados por el Señor mismo en su corazón. Personas que se costean los viajes a donde van, personas que rinden su vida para alcanzar gentes y se convierten en padres de muchedumbres. Esas personas son los apóstoles, enviados por el Espíritu Santo hoy. Pero para poderlo entender, tenemos que abrir esa carcasa y poder someternos a ese orden. Hoy existen muchos apóstoles, misioneros, que los vemos en diferentes lados. Muchos de ellos han sido enviados por diferentes organizaciones, por iglesias, por personas. Pero muchos de ellos han ido a abrir camino solamente guiados y cimentados por el Espíritu Santo. Esos son los padres de la iglesia actual, son los misioneros totalmente irreconciliados con el mundo, porque ellos rendieron su vida al servicio del Señor. Y los vemos levantando obras, los vemos caminando y después convertidos en profetas o en pastores hasta que el Señor vuelva a decirles, ahora te envío. Y tienen que estar ahí. Nosotros podemos mirar la historia. También hablamos de ese apostolado que hoy se está dando en muchos lados como una mera franquicia. Tampoco está bien. Si la iglesia de allí de San Miguel, que salió de la iglesia de San Felipe, está creciendo, la decisión de nosotros es que esa persona que lo está dirigiendo se convierta en su pastor, con todas las consecuencias, buenas y malas, si está caminando bajo ese llamado. No tenemos que esperar más. Si la iglesia está caminando, tenemos que reconocer el pastorado en la otra persona y no hacer que la iglesia se convierta en una franquicia de San Felipe del Progreso, no, sino reconocer el caminar. Cuando vamos mirando los ministerios después de los apóstoles, dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Estos 4 oficios tenían que ser desempeñados bajo la enseñanza, así que tenían que ser maestros, didácticos, dice la Escritura, y tenían que proyectarse a través de la enseñanza. Estos ministerios no eran parecidos a los que hace el mundo. Tenemos que separar lo espiritual de lo carnal. Y estos ministerios eran espirituales 100%. Pero hoy hemos mirado cómo existe una gran lucha por todo esto y tenemos problemas. El apóstol, un enviado, un mensajero,
un delegado, un embajador plenipotenciario que habla con toda la autoridad de otro que le impuso las manos. Pero después tenemos al profeta, y el profeta maneja dos áreas, el profeta y la profecía. Alguna persona dijo en un congreso, los profetas actuales ya no existen, han sido cambiados por meros maestros de la escritura. Yo sigo aduciendo que no es así. Existe una palabra común y corriente, la cual todos podemos leer, que no te transforma, solamente te llena de conocimiento, porque la letra mata, pero el espíritu. Entonces podemos mirar aquí una diferencia. ¿Qué tipo de palabra es la que tú escuchas? ¿La palabra que te educa o la palabra que te transforma? Es la misma palabra, pero el sentir del espíritu es diferente. Cuando aparece el profeta tiene que profetizar, y profetizar es darle el cauce correcto a la palabra de Dios. Hay profetas videntes, Agabo fue uno de ellos en el Nuevo Testamento, pero hubieron más. Y podemos mirar que había profetas hombres y profetas mujeres. Otra lucha hoy en el tiempo. Se nos olvida que el hombre, el ser humano, fue creado bajo dos modelos. Y puedes leerlo en Génesis 1:27. Y fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer. Dos modelos de hombre. Pero hoy se nos olvida esa cuestión. Ay no, las mujeres no pueden pastorear. Las mujeres no pueden ser profetas. No, las mujeres solamente. No te equivoques. El apóstol Pablo termina diciendo que en Cristo Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que hoy nos vamos a entender un poquito del aspecto de la profecía. Es muy amplio, es uno de los temas más grandes y abarcan varias circunstancias. Hace algún tiempo tuve una palabra de discernimiento para una persona y se la entregué y la persona quedó sorprendida. Y el pastor me dijo esto. Y eso es lo que tiene mi corazón. Y eso es lo que necesito. Y yo me quedé pensando, Señor, ¿por qué la palabra de discernimiento no viene acompañada de una palabra profética? Para darle dirección a lo que se acaba de discernir. La palabra discernir habla de seleccionar algo especial. Es algo único. Hay un vocablo que viene de colar dos veces, ¿verdad? Discernir, es un cernimiento que se mete bajo un movimiento y aparecen las cosas allí. Bueno, pero hay personas que por el uso tenemos ya el sentido más agudo de las personas y somos capaces de mirar un estado de ánimo bien marcado a veces. Podemos mirar inclusive a ciertas mujercitas y les decimos, ¿verdad?, cuando están embarazadas. ¿Por qué? No lo sé, hermano. Yo hablo solamente de discernimiento físico. Sin embargo, a través de todo eso debe de empezar a formarse un aspecto profético. Necesitamos decirle a la persona, ya sé que estás enojado, ya sé que faltaste con tus padres, ya sé que tienes destrozado tu matrimonio, ya lo sé, eso ya lo evidenció el Señor mediante el discernimiento, pero ahora, ¿qué rumbo le vamos a dar a eso? Y es aquí donde va a entrar el concepto profético. Y el concepto profético es sobrenatural. No se estudia para ello. Tú tienes que estar metido con Dios y que Dios ponga en tu palabra su palabra para que seas uno con Él. Dice la Escritura, veamos aquí, ¿qué va a suceder cuando tú vengas a profetizar? ¿Se te van a poner los ojos en blanco? Así dice el Señor. Cuidado con esa palabra, porque el Señor la condenó. Entonces, cuando tú escuches que una persona se pone en éxtasis, está temblando y va a hablar una palabra, tú tienes que tener cuidado de ello. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice esto. Primera carta a los Corintios 14.
En el versículo 32 dice lo siguiente. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando venga una persona haciendo ese tipo de ademanes, haciendo ese tipo de cosas, tú tienes que tener el concepto de Dios y decirle, cálmate. En la iglesia pequeña aquí en San Felipe, un día llegó una mujer de Cuernavaca y me dice, pastor, tengo una palabra profética para la iglesia. Sí, ¿cómo no? ¿Me la dices? No, se la tengo que decir a la iglesia. Si no me la dices a mí, no se la puedes decir a la iglesia. ¿Cómo ves? Ah, es que usted sabe. Sí, le digo, yo sí sé lo que es la palabra de Dios. Le digo, pero tú la ignoras. Y agarró y se levantó y se fue. Yo puedo ver ese tipo de cosas, hermano, y los hemos frenado desde la puerta misma. Sin embargo, se han metido a las casas de ustedes y les han causado estropicios. Les han golpeado en su fe, los han sacado de las iglesias y los han hecho pedazos. ¿Pero por qué razón? Porque ustedes lo han querido. Y dice aquí, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hice pareja algunos años con un profeta de Cuernavaca, de Guatemala, y aparentemente muy acertado en las cosas, y estuvimos predicando allá por Cuautla, por Cuernavaca, por toda esa zona, ¿verdad? Algún tiempo. Yo empiezo a ver que algo no estaba correcto, soy muy dado a olvidar ciertas cosas que siento que no me incumben, pero le pregunto a mi esposa, ¿la mujer del profeta es la misma que conocimos antes? Y dice, no, es otra. ¿Cómo? ¿Cómo? Fue una de las cosas. Y después le dieron un programa de radio en Cuautla y había problemas por la forma que estaba exponiendo la doctrina y tenía varias cosas y decía la gente, está hablando blasfemias. Yo escuché algo de ello y sí estaba completamente disparatado, ¿verdad? Como decía cosas como que si la iglesia no está llena de ángeles, todos abrazados, trenzados uno con otro, su iglesia estaba en problemas y usted tiene que ordenarle a los ángeles. No, esto no dice la escritura, los ángeles están puestos a su disposición, pero quien los ordena es Dios. Son muy grandes para nosotros. Pero hay gente que se atreve a decir que le da órdenes a los ángeles. Y ese fue el problema, uno de tantos. Y empezamos a ver ciertas cosas disparadas y disparatadas. Y llegó un momento en que me puse a platicar con él. Y él decía que era la revelación de Dios. No puede haber más revelación que la palabra. Que la palabra te va a hablar a ti y a ti no. De acuerdo. Que la palabra te va a transformar a este de aquí y al de allá. No, de acuerdo. Pero es la forma en que oímos. El que tenga oídos para oír. El que esté listo para recibir. El que tenga su corazón dispuesto para la palabra, lo va a entender. Es lo que se refiere. Y al estar hablando con él encontramos muchas cosas y se molestó. Ya lo vi molesto. Veníamos de Cuernavaca y veníamos en el camino. Y empecé a decirle las cosas que yo veía que estaban fuera de la escritura. Y tuvimos una diferencia, llegando, me dice, necesitas orar mucho, siervo, me decía, necesitas orar mucho, siervo, para que Dios te dé entendimiento. Y le digo, efectivamente, hermano, y a ti te necesitas conocer más la escritura. Y volvimos a tener relaciones aquí en Atlacomulco, levantando la iglesia. Y bueno, pues vinieron varias cosas y un día lo encuentro con que él venía sin mi consentimiento. Y bueno, lo dejé y nos toca otra vez ministrar allá por Cuautla, creo. Y fuimos y le digo, hermano, quiero hacerte una pregunta.
porque yo sé que tú oras, pero ya mi tono ya era sarcástico. Y tú que todo lo miras a través de la oración y los ayunos, quiero que me digas una cosa. Y venía con otro hermano también, otro ministro. Y le digo, quiero que me digas, ¿quién es el pastor de Atlacomulco, de la misión? Pues usted, hermano. Y entonces, ¿por qué levantaste a otro? ¿Por qué ungiste a otro sin mi consentimiento? Si tú me debes un reconocimiento, ¿por qué levantaste a otro? Y empiezo a ver que no era leal. Y esto es lo que quiero que veas, hermano. Cuando la palabra de Dios nos dice que los espíritus de los profetas están sujetos a ellos van a hacer lo que se les dé su gana y se pueden salir de la Escritura si tú no tienes esa visión. Hemos mirado aquí profetas de todos los tipos, colores, sabores, buenos, malos, chaparros, altos, feos, desde los profetas condenadores que nada más vienen a, te va a ir mal si tú no, y te empiezan a amenazar. Los hemos visto en todos. Sin embargo, creo que cada día se está haciendo más popular este aspecto y quiero que tú estés en alerta. Los profetas, cuando caen en un éxtasis, cuidado, hay un aspecto de la adivinación. Cuando el canal, el medium, está recibiendo un demonio, tiembla. Cualquiera que haya visto un aspecto de medium o de gente espiritualista o espiritista, los llaman de diferentes formas, se van a dar cuenta que preparan el canal, el corazón del cuerpo y reciben un demonio. Y a través de ese demonio hablan cosas de adivinación, aún proféticas. Y tú tienes que entender que Dios no hace eso. Tienes que entender que un profeta de Dios tiene el corazón, la palabra de Dios, la conoce y tiene que repetir. Vamos a mirar cómo va a transformarse. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, nos habla aquí el apóstol de lo siguiente en el versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que habla tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Si viene un profeta que le está hablando, que tiene una revelación del universo, etcétera, etcétera, véalo con mucho cuidado, porque va a haber problemas, ¿verdad? Y así nos vamos a encontrar a unos. Encontramos con la promesa del Padre cuando dijo, y el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Quiere decir que empezó a dar una apertura total para el aspecto profético, pero el aspecto profético tiene una vertiente que es exhortar, edificar y consolar. Hermano, pero había profetas de juicio. Sí, el juicio es una exhortación. Hablaban antes del juicio, hablaban sucesos, Dios les hablaba. Y el apóstol Pablo, cuando enseña a los corintios, los encierra en estas tres partes: exhortar, edificar y consolar. Sin embargo, necesitamos mirar otro aspecto más, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento se hablaba también de otra manera, de otra forma. El profeta Jeremías ha recibido el llamado por parte de Dios, y él todavía dice: ay Señor, ¿cómo voy a hablar yo esto? Y dice: tú vas a hacer lo que yo te diga, ¿verdad? Tú vas a profetizar lo que yo te esté entregando. Y bueno, el profeta Jeremías empieza a hablar, le dice: tú vas a hablar para construir, pero también para derribar. Vas a edificar, pero también vas a sembrar. Y empieza a darle un pormenor de las cosas que Dios va a hacer a través de la profecía. Quizá, hermano,
Quizá tú te has puesto a pensar que la palabra profética solamente es para edificar, ¿no? Mira, tú no puedes edificar sobre un charco, tienes que destruir el charco y después después hacer los cimientos correctamente. No puedes edificar sobre una destrucción, tienes que quitar lo destruido. Ahora, Dios había traído a Jeremías, capítulo 1, y la palabra de Jeremías en el versículo 6, Señor, yo no sé hablar, soy inmaduro, soy un infante en la palabra. Y 7, dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías era contemplado porque él era obediente, aunque no entendía todo, ¿verdad? Sin embargo, él se sujeta al orden de Dios. Y en el versículo 8 le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Así como a Isaías, un ángel fue a llevarle un trozo de carbón para tocar su boca. Tu boca tiene que estar entregada a Dios. Tú no puedes cerrar las palabras cuando Dios te dice, háblalas. Por esa razón, el aspecto profeta lleva un toque muy especial. Y le dice, versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En tu boca, porque están en tu corazón. Amén. Y luego dice el versículo 10, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y aquí te dice el aspecto profético, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y es la espada de doble filo. La palabra profética, la palabra de Dios tiene un concepto muy, muy fuerte, muy fuerte. Y puedes mirar aquí la razón para ello, y dice, para arrancar y para destruir. Los fundamentos que se levantan allá afuera, no, es imposible que tú edifiques si no los destruyes primero. ¿Cómo? Bueno, es muy difícil que podamos entregarle la palabra a una familia que está ligada hacia el aspecto catolicismo. Es muy difícil que te entienda. Tienes que destruir lo equivocado. Tienes que destruir lo mal fundamentado. Tienes que destruir los mitos. Sabes, yo resumo el catolicismo en la adoración a muertos y a leyendas. Muertos, le llaman, son todos los santos que adoran. Y puedes mirarlo. Ellos adoran a los muertos. Y cuando tú les hablas acerca de la manera como Dios estima a los que adoran a los muertos, se van a espantar, sí, pero tienes que hacerlo. Y dos, adoran a las vírgenes, mitos, cuentos y leyendas. ¿Por qué razón? Porque cuando es necesario crean una virgen y la adoran para salirse del cauce de Dios. Así que tú tienes que derribar eso para poder edificar lo correcto. Igual a ti, no se te podría edificar nada si tú tienes ese concepto en el corazón. Cristo no puede habitar en el mismo corazón que tiene lo sucio y estar con lo limpio. No podría ser. Así que tú tienes que hacer cambios. El aspecto profético tenía esas cuestiones: arruinar, para derribar, arrancar y destruir. Y por último dice, cuando lo hayas hecho, edificar ahora sí y plantar. Por lo último, ya limpiaste, ahora edifica y ahora planta. Podríamos mirar todo el aspecto profético, cómo se va dando, y por qué algunos de nosotros, escuchando la misma palabra de Dios, unos somos transformados y otros no. El que tenga oídos para oír, oiga. Significa que la búsqueda que vamos teniendo es diferente. Hay gente que ha puesto su corazón en encontrarse con Dios y hay gente que solamente está medio convencido. Otras personas pues son obligados por su propia cultura. Viene el papá y la mamá, oye, ¿no has ido a la iglesia? Ay, no, pues voy a ir la semana que viene. Se me pasó hace 15 días, pero voy a ir. Antes de que termine el mes voy a ir. Y se la pasan así. No está en su corazón.
¿Qué va a suceder, hermano? Que hay dos tipos de iglesia, la iglesia normal y la iglesia espiritual. Quisiera preguntarte, ¿a cuál perteneces tú? Así también, hay un aspecto profético. La gente que va a conocer la palabra de Dios solamente por la carne. Ay, pues sí, yo sé. Pero vamos a escuchar la palabra profética de transformación, que edifica, que establece, que planta, que construye. Y esa palabra profética no va a ser para muchos. El pueblo de Dios va a ser uno, y del pueblo de Dios van a salir personas que van a ser establecidas en los ministerios. En el pueblo de Dios va a haber personas que van a ser los ayudantes del templo, los diáconos, ¿verdad? Y los diáconos hoy los miramos, se establecen en diferentes áreas. Sin embargo, dice la Escritura que ellos fueron escogidos por el grueso de la iglesia. Escojan de entre ustedes a 6 hombres, a 6 personas llenas del Espíritu Santo, que se encarguen de las actividades que ustedes no pueden hacer. Esta fue la voz que dio el Espíritu Santo mediante el apóstol Pedro, y se escogieron a los diáconos, y ellos salieron a servir. Hoy hay gente que está sirviendo, pero que todavía no ha sido seleccionada. Hay gente que está desempeñando un papel, pero todavía no ha sido seleccionada. ¿Cómo se selecciona a una persona cuando la realidad es tomada para hacer obras espirituales? Hermano, la alabanza, el canto. Si supieran cuántos problemas hay aquí. ¿Cuántos problemas hay aquí? Muchos. Ay, pues yo hoy no quiero ir, hoy no tengo ganas, aguántense mí, pastor, voy a llegar tarde, no voy a ir ahora, no, hoy no puedo ir. Ese es el servicio. Si ustedes querían escucharlo, y lo están escuchando. ¿Y saben? Hay personitas también que aman a Dios y están sirviendo. Pero hay personas que no lo son. ¿Por qué? Porque hay espirituales y carnales. Otra vez te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Espiritual o carnal? El carnal busca su propio ego, su propia proyección. Yo y yo. Y la Biblia nos dice que vendrán amadores de sí mismos en los tiempos peligrosos. La Escritura nos va enseñando. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 19, dice: no menosprecies las profecías, examínalo todo, retén lo bueno. El aspecto profético va a ser algo especial, y creo que va a ser algo, hemos escuchado a nuestros hermanos que nos comparten, a nuestras hermanas, hemos escuchado unas palabras alentadoras bien fuertes. Gloria al Señor, nos damos cuenta que tuvieron una relación con el Espíritu Santo antes de proyectarlas, y ha sido algo excelente porque nos edifica. Si venimos con ese aspecto de el que tenga oídos, oiga, si tú vienes con ganas de oír, vas a escuchar. Pero si tú vienes solamente porque pues no hay otra, es que fui el chofer designado, es que ahora me tocó traer a la gente, es que pues ya van 4 domingos que no voy, y pues ya como que se ve mal, ¿no? Seguimos en tu carne. Y si tú sigues haciendo las cosas en tu carne, vas a seguirte cansando. Pero si tú eres una persona que estás poniendo tus oídos hacia lo espiritual, te prometo que vas a ver la gloria de Dios. Y aquí poco a poco dice el Señor: no menosprecies las profecías. ¿Cuáles profecías? Las profecías es la palabra de Dios, son las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? Estoy preparando una enseñanza que cuando la tenga lista te voy a invitar. Quizá lo hagamos un sábado, o quizá lo hagamos como parte de un mini curso en los mismos miércoles. Pero te voy a hablar porque esta me la encontré bien bonita. Si tú le preguntas a aquella persona que vaya: oye, ¿tú eres cristiano? Y te dice: yo soy cristiano.
Y le preguntas al otro que se acaba de pelear, oye, te acabas de pelear, pero ¿tú eres cristiano? Soy cristiano. Y si le preguntas al otro que acaba de adulterar, ¿eres cristiano? Y te dice, sí, soy cristiano. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿De qué tendrías que estar dotado? Esa sería una parte. La otra parte que tendríamos que ver, el nuevo nacimiento. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las evidencias? Y aquí te las voy a dar. Aquí te voy a estar hablando de ese concepto de vida en un minicurso. Quizá lo hagamos los miércoles, como la enseñanza anterior, una enseñanza discipular, y terminaremos ese programa y entraremos a otro. Este aspecto de la palabra y la profecía abarcan varias cosas. Hace algún tiempo me acerqué a una personita que Dios me había dicho, allá donde tú vas a encontrar una persona y vas a hablar de amores. Me acerqué a esta mujer y le dije exactamente eso, ¿verdad? Te van a hablar de amores. Y habían salido a una misión y regresaron y me dijo, pastor, dice, algo de lo que usted me dijo ya se cumplió. A veces me dicen cosas que yo no me acuerdo. ¿De qué? De los amores. ¿Cuáles amores? ¿Verdad? Pues de lo que usted me dijo, pues no sé, háblame. Regresó con un compromiso con un extranjero. Y le dije, hay que orar. Ah, no, pero usted me dijo. No, mira, una cosa es discernir y la otra es profetizar. Y yo quiero que tú pienses que si Dios te dice, el problema es este, no lo solucionas. Lo vas a solucionar cuando hagas los cambios. Al apóstol Pablo lo tomó un profeta llamado Agabo. Y él iba a salir a cierto lugar y llega este profeta y le amarra las manos. Ya te van a encadenar, te van a amarrar, te van a encarcelar. Y la gente le empezó a decir, Pablo, no vayas, Pablo, no vayas. Y dice Pablo, no, yo estoy dispuesto a eso y más por mi Señor. Quiere decir que la palabra profética, la palabra de discernimiento, no lo llevó a tomar decisiones. La palabra de discernimiento debe de llevarte a buscar más la palabra de Dios, buscar cuál es la dimensión de lo que tú vas a tener. Cuando esta personita regresó de las misiones y dijo, pastor, me voy a casar, le digo, frénate un poco, piensa mucho. Tenía un buen trabajo, le dije, no renuncies a tu trabajo, sino pide una licencia. Pastor, yo no puedo hacer eso. Si yo me caso es para siempre. Yo no le dije que se casara, le dije que pensara las cosas. No la volví a ver hasta pasadito un año y medio. Me llegó una invitación, pastor, me voy a casar, quiero que nos acompañe. ¿Está bien? ¿Con quién? Con el extranjero. Espero que hayas tenido a bien la palabra. Se casaron, hoy están divorciados, hoy tuvieron muchos problemas. ¿No se escuchó la voz? ¿La palabra de discernimiento es una palabra profética? No. Es más, cuando tú escuchas una palabra profética, tienes que llevarla al conocimiento de la palabra. Yo estoy seguro de que ahorita está pensando a quién me refiero, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están pensando eso? Ya están recorriendo todas sus amistades así, ida y vuelta. ¿Quién será? ¿Quién será? Las palabras proféticas se dan ahí y se van viviendo. En Ciudad Juárez un día estábamos en un servicio y llegó una persona y le habían permitido predicar, y él dijo que era profeta, y empezó a hablar acerca de la ofrenda y de los diezmos, y casualmente traía en su carro una cobija, casualmente, y la puso ahí abajo, y empezó a dar un aspecto profético tan fuerte, ¿verdad?, amenazante, lleno de juicios, y pues
Nosotros que estábamos en una cuestión pastoral, pues veíamos todo eso y le decíamos, no, no es correcto. Y empezó a levantarles una ofrenda ahí, pero tenía que ser una ofrenda de dolor. Una ofrenda que tú abrieras tu cartera y todo, no sacaras algo, todo lo que había en tu cartera, lo trajeras. Que no tengo para el camión, vete caminando. No le importaba a él más nada. Y eso yo le llamé un despeluchadero. Y luego me decía el pastor, ¿cómo la ve, pastor? ¿Qué hacemos? Pues recoja la ofrenda que él levantó y dele la ofrenda que a él le corresponde. Él no tiene derecho de venir a ordenar en su iglesia. No, pero ¿cómo lo voy a hacer? Relojes, celulares, carteras, aretes de oro, anillos, todo lo que era de valor ahí quedó en la cobijita. ¿Y sabes qué hizo el pastor? Al final, recogió la cobijita, la llevó a las oficinas pastorales y le dijo, pastor, esta es su ofrenda. Y no se la entregó. Por supuesto que se va a molestar mucho, pero quiero que vean que hay personas que van a utilizar la sencillez de otros. Y la palabra de Dios nos dice, Mateo 24, cuando Jesús se va, cuando Jesús está por ser levantado, en el versículo 4, 24:4, nos dice lo siguiente. ¿Estás conmigo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe. Es responsabilidad tuya, hermano. ¿Sí? Es responsabilidad tuya. No es responsabilidad mía. A mí me hicieron destrozos en una iglesia en Tepito por haber invitado a un tipo que se decía profeta y no necesitó más que 2 horas de predicarles y después se dedicó a visitar a la gente y me los echó a perder a todos. 2 horas solamente. Sé lo que te estoy hablando. Quizá Dios me estaba enseñando acerca de todo ello, ¿verdad? Y bueno, puedes mirar cómo la gente está dispuesta a recibir lo que no es de Dios. Al otro día, siguiente de culto, las mujeres me llegaron con un vestido hasta el tobillo, cubiertas hasta aquí, como pambazos crudos, ¿verdad? Y con un trapote en la cabeza. Y ahora les habló de la santidad. Eso no es santidad. Sin embargo, las llegó a convencer tanto que se fueron de la iglesia. Les digo, ¿cómo no se necesita más que un poquito? ¿Y sabes a qué se debe? A la inexperiencia y desconocimiento de la palabra de Dios. Miren que nadie les engaña, es responsabilidad suya. Y si ustedes no aceptan el pastorado, pues alguien les va a pastorear. Quizá el hermano que se sienta con usted en la iglesia, que todo el tiempo le está diciendo, no, yo conozco gente mejor, que le está diciendo, no, pues yo la revelación, no, pues que yo en él. Y todo el tiempo le está manejando su vida. Ese se va a convertir en su pastor. Después vemos aquí en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a pocos. Falsos profetas no necesitan tener un título, hey, yo soy profeta, soy el profeta designado, elegido, el profeta oficial, no. No, los falsos profetas son gente que asumen un conocimiento de la palabra de Dios para tu destrucción. Un falso profeta no edifica, destruye, pero no planta, no hace más nada, solo destruye. Y es la obra diabólica, es parte de un espíritu diabólico. Versículo 24. Se levantarán falsos cristos, ungidos. Utiliza esa palabra Cristo como los ungidos, porque eso significa Cristo. Se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Estuve mirando acerca de la cuestión de los espiritualistas y llegaba un tipo en la enseñanza que daban que traía presupuestamente una persona enferma y le empezaba a hurgar el estómago y de repente salía con algo sanguinoliento.
Aparentemente hacía la finta como que introducía la mano. No sé de dónde sacaba, pero sacaba un trozo de algo sangriento y le escurría y lo enseñaba. Miré a una persona que llegó con un tumor en la cabeza y en ese tipo de cosas salió sanado, se le quitó. Después el hombre le vinieron otras cosas, pero de lo que llegó enfermo fue sanado. Y aquí la palabra de Dios, todas esas personas dicen que son cristianos, que reciben en su propio ser el espíritu de alguien y se convierten en canales o mediums. Se convierten en recipientes de demonios y a través de ello ejecutan prodigios y señales. ¿Los hacen? Sí, sí los hacen. Las personas cuando están enfermas, cuando están de gravedad, a veces se espantan de lo que está del otro lado de la puerta. Y lo mismo piden al cura que piden al pastor. Lo mismo piden al brujo que piden al médico. No importa, lo importante es salir. Y condenan su alma, condenan su propia existencia a través de esas decisiones. Me invitaron a darle unas palabras a una persona moribunda, ¿verdad? Aparentemente muy firme. Llego a su casa y me topo con que va saliendo el sacerdote. Ay, pastor, lo esperábamos más tarde. Sí, me di cuenta. No hay problema. Ustedes deciden eso. Es que qué tal si me falla la fe? ¿Qué tal si...? Y es parte del aspecto profético que vamos a ir marcando. Necesitamos subirnos al carro de la fe. La palabra profética aquí va a ser sobrenatural. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Ya te cansaste? Hijitos, dice el apóstol Juan, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. La palabra anticristo tiene una doble acepción. Una, que está en contra de Cristo. Dos, suplanta el lugar de Cristo. Y la palabra Cristo significa ungido. Así que vemos que va a haber personas usurpando el lugar de un ministro en la iglesia. ¿Cómo se puede? Sí, hermanos. Va a haber administradores que van a dirigir la iglesia, pero no son ninguno de los ministerios de Dios. ¿Van a tener mucha gente? Sí, también, pero no son bajo la ordenanza de Dios. Y aquí es donde tú vas a tener que entrar en el conocimiento real de la Escritura. Así que dice, es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos y por esa razón conocemos que es el último tiempo. Y puedes darte cuenta alrededor. Salieron de nosotros, pertenecían a la iglesia, pero ya no. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y puedes darte cuenta aquí la responsabilidad de conocer la Escritura. Yo no puedo hablarte espiritualmente hablando, aunque redunde, si tú eres una persona que eres un visitante de la iglesia. ¿Cómo es un visitante de la iglesia? Que su corazón no está inmerso, que tus raíces no están aquí, que no tienes un crecimiento espiritual verdadero, que perteneces a otra tierra. Va a ser muy difícil entonces que encuentres el proceso de salvación aquí. Si al contrario tú eres una persona que tus raíces están aquí, aquí está tu vida, aquí está tu esfuerzo, aquí está todo lo que tú eres. Eres parte de este grupo, de la iglesia de Dios, aquí en San Felipe. ¿Habrá otros? Probablemente.
Pero tú vas a recibir la enseñanza apostólica, profética, evangelística y pastoral. ¿Por qué razón, hermano? Porque esta se da solamente en la iglesia. A veces por un solo hombre, a veces por muchos. Y las personas que están hablando se les llaman ancianos o gente madura, presbíteros. Y estas personas te van a compartir de la Escritura en virtud de su búsqueda constante y continua con Dios, para edificarte, para exhortarte y para consolarte. ¿Qué va a suceder, hermano? Bueno, va a haber una transformación. Pero encontramos parte de la iglesia tradicional que dicen que los profetas se terminaron, aduciendo Mateo 11:12, que los profetas dejaron de ser, porque la Escritura dice aquí: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. No te dice que se termine ni lo uno ni lo otro. Pero ahora veamos la contraparte en Lucas 16:16. Y en esta contraparte, hablando las mismas circunstancias, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Y vemos aquí que dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero tampoco dice que se terminaron. Pero hay gente que dice que los profetas estuvieron hasta Juan, que cuando Juan vino se acabaron los profetas. No dice eso la Escritura. Todos los profetas tenían una visión que era hacerte saber de la venida de Cristo. Y hasta Juan vino el cumplimiento, porque Juan vino a ser el precursor, el preparador para que pudieran recibir a Jesús. Dice que toda la ley tenía ese tiempo, la aparición del justo para el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Así que todo eso tuvo un porqué hasta ese momento, porque vendría un pacto espiritual, un pacto de dentro, un pacto de fe que te va a ligar con Dios, con Cristo. Que tú vas a llegar y abrazarte con Dios con todo tu corazón, con todo tu amor, demostrándoselo día con día. Y cuando Él se vaya, cuando venga el tiempo, tú serás juzgado no por tus obras, sino por tu amor o tu falta de Él hacia aquel que hace todas las cosas. Esto es la fe. Tú no vas a ser juzgado porque hiciste lo bueno o lo malo. Vas a ser juzgado por tu amor o por tu falta de amor. ¿Me escuchas? Y ese es el juicio que vas a tener. Tu entrega a Cristo o tu falta de entrega a Él. Hermano, ¿es por fe? Sí, te estoy hablando de ello. Después de ellos aparecieron muchos profetas que vinieron a hablarnos, y voy a seguir dándotelos paso a paso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 14, lo que hemos estado hablando hoy acerca de ello. En el versículo 1 dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, que hablan, que enseñan con la palabra de Dios. Hermano, fíjate que me está sucediendo esto. Pues mira, la palabra de Dios dice esto. Hermano, fíjate que me aconteció esto otro. Pues fíjate que la palabra dice aquello. Cuando tú eres ducho en la palabra, te vuelves una persona inteligente, sabia, entendida de los tiempos y de las circunstancias, y das un consejo apropiado, porque no sale de ti, sale de tu corazón, y tu corazón está lleno de la palabra de Dios. Te volviste una persona diferente. Te va a provocar amor, gozo y paz. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para
edificar, exhortar y consolar. Hermano, pero los profetas del Antiguo Testamento siempre profetizaban de juicio, exhortaban que la gente cambiara y no cambiaban y venía el juicio. Hermano, pero es que los profetas de antes avisaban de un mal, como el caso de David, sí, te edificaban para que hicieras cambios en tu vida mediante el consejo de Dios. La profecía sigue siendo igual, solo que cambian las vertientes. El espiritual va a entenderlo y el que no lo es, pues va a tener problemas. Yo quiero pararme aquí, hermano, porque vamos a seguir viendo el aspecto profético. Me interesa sobremanera que tú veas el aspecto sobrenatural de las cosas de Dios. El aspecto carnal, ¿sabes? Tenemos teólogos mormones, teólogos católicos, teólogos de los testigos de Jehová, teólogos luteranos, teólogos, tenemos un chorro de teólogos por todos lados. Todas las vertientes tienen su propia teología. Y por supuesto también tenemos apologética, que es la defensa de su creer. Y podríamos enfrascarnos en miles de cosas, pero hay algo en lo donde no podemos enfrascarnos. La palabra de Dios produce seres sobrenaturales. Amén. Y Dios te llamó a ti para que te conviertas en un hijo de Dios, no en un hombre perfecto en conducta o en moral, para nada. Si no cambia tu corazón, no cambia nada, aunque todo tu externo cambie. ¿Cómo te vistes? ¿Estás guapo? ¿Sí? Yo creo que sí. Tú sabrás cómo te vistes. Ah, qué bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué tal si por acá traigo la camisa rota? ¿Qué me dirías? Así una rajada. Es más, lo único que ves de mi camisa es esto. Aquí traigo la pechera. Y traigo una playera toda rota, manchada y sucia. ¿Qué pensarías? Que traigo una cubierta que esconde. Hay cubiertas que esconden. ¿Y sabes quién las pone en evidencia? La palabra de Dios. Y yo te invito a conocer esa cuestión. Esa cuestión. Hubo un matrimonio, y quiero que te lo lleves a casa. Hubo un matrimonio en los Estados Unidos que querían servir junto al pastor. Había llegado a la ciudad un evangelista y se enamoraron de su ministerio porque estaba lleno de prodigios, de milagros y de señales. Y dijeron, yo quiero hacer eso, yo quiero ese ministerio. Y fueron a hablar con su pastor y su pastor les dijo, es que queremos irnos al ministerio de ese profeta porque había invitado a la gente que quisiera servir. Dice, queremos irnos a ese ministerio y servir desde ahí. Y el pastor les dijo, mira, yo no puedo detenerlos, pero antes de que tomes una decisión, quiero que ores, que busques. Si me preguntas si estás listo, te voy a decir, no estás listo. Pero se empeñaron ellos en que estaba estorbando su ministerio, que el pastor les dijo, pues lo que ustedes decidan, yo los voy a bendecir. Y se fueron, el matrimonio se fueron de la iglesia y hablaron con el ministro, el evangelista, y les dijo, de momento no puedo ubicarlos en ninguna parte de mi equipo, no puedo invitarles más, pero ellos porfiaron y dijeron, estamos dispuestos a ir con usted en todas sus campañas como meros ayudantes. Adelante. Y caminaron con este profeta, con este evangelista durante mucho tiempo. Y ellos tenían en su corazón el estar ahí. Al final el evangelista les dijo, lo lamento, no tengo lugar para ustedes. Quizá había visto otras cosas, no lo sabemos. Y ellos regresaron a su iglesia origen y se acusaba el uno al otro, por tu culpa renuncié a mi trabajo, por tu culpa gastamos los ahorros de muchos años, por tu culpa, y se golpeaban todo el tiempo. Y llegó un momento a decir, el mayor estorbo que tengo en mi vida eres tú. Y se divorciaron y se fueron de la iglesia. ¿Qué sucedió con esa gente?
Le preguntaban al pastor, ¿por qué ellos, si tenían tantas ganas de servir a Dios, por qué no les fue dado? Primero, porque no tenían raíces. Segundo, porque no tenían cambios. Ellos solamente querían una proyección particular, proyección de ellos. Ellos miraron los milagros y dijeron, yo quiero el aplauso. Y ellos querían crear un ministerio sin responsabilidad y sin compromiso. Yo voy a donde se me dé mi gana. Y fue la razón por la cual ellos echaron a la borda todo. El pastor no quería dejarlo salir, pero nosotros nunca podemos decirle a una persona, no salgas. Podemos decirle, no es tiempo. Pero cuando la persona porfía, abrimos la puerta y le decimos, déjame bendecirte solamente. El tiempo va a dar la razón de todas las cosas. Y yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿hacia dónde vamos caminando? Les hablé ahorita de tantas cosas acerca del aspecto profético. Sin darles un cauce directo, espero dárselos posteriormente y seguir hablando acerca de ello. Porque la palabra de Dios es para espirituales. Para los carnales no van a encontrar aquí un compendio de moralidad, de ética, de buenas costumbres. Pero el que es transformado espiritualmente está sobre de todo ello, mucho más. Hoy todavía tenemos que decirle al hermano, a la hermana, hermano, por favor, saluda. Ah, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué no lo hiciste desde que llegaste? Porque no es tu costumbre, no es tu ética, no es tu moral. Pero cuando tú eres tocado por el Espíritu Santo, la sabiduría empieza a fluir por cada parte de tu ser. Y te conviertes en una persona inteligente, sana, libre. Una persona con un espíritu completamente diferente. Y sabes, hermano, Dios quiere hacerlo. No puedes ir allá arriba cuando aquí tienes infinidad de broncas. No puedes ir allá arriba cuando tienes una infinidad de inseguridad y desequilibrios en tu manera de vida. No puedes ir allá arriba cuando aquí en la tierra no has terminado de librarte del pecado y de la muerte. Pero creemos que estamos listos. Y el aspecto profético nos va a hacer que todo vaya encuadrando en su nivel. El que tenga oídos para oír. Ahora le voy a pedir un último favor. Despierte al hermano que está dormido junto a usted. La palabra de Dios lleva tantas cosas que vamos a estar vaciando, hermanos. Ya terminamos por hoy. Vamos a ver los profetas en acción todavía, la manera como se forma un profeta, las escuelas de los profetas que fungieron un tiempo y las iglesias se convirtieron en esas escuelas. Hoy quiero hablarte de la palabra sobrenatural, no la palabra normal. La iglesia normal es una iglesia carnal que aparenta. La iglesia sobrenatural vive, porque el Espíritu es vida. Y si tú vives lo que haces, no lo tienes que aparentar, es parte de tu ser, vives con ello. Y esas son las cosas que vamos a ir sacando para que en tu equilibrio puedas mirar las cosas espirituales y las que son carnales, ¿verdad? Es como decimos, limpiaste tus zapatos, ¿verdad? Le diste brillo, vienen bonitos. Pero ¿cómo está tu andar, hermano? Si saliste de tu casa y peleaste con tu familia, ¿cómo está tu andar si te llevas a groserías con el vecino de junto? ¿Cómo está tu andar, hermano, si todavía te niegas a pagarle a aquel porque se atrevió a cobrarte lo que tú le debes? ¿Cómo está tu vida? Pero traes tus zapatos limpios, ¿verdad? Es externo, es simple. Lo de adentro no se ve, pero Dios lo sabe. Amén. Y esa es la parte donde nos vamos a enfocar en unos días más. Ponte de pie, hermano. Esperamos ver a nuestra hermana Gloria González. Claro que sí, ¿verdad? Sabemos que Dios está actuando en su vida
y está haciendo maravillas, cosas formidables. ¿Esperamos ver a Richard Sandenis? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí está Mario Zarco, por allá está atrás, bendígalo. Aquí está Deya Flores también, que está luchando con ese aspecto quizá reumático, está en tratamiento, pero necesita que le levantes las manos, ¿verdad? Nuestra hermana Elvira González, con su lucha que lleva, no la olvides, hermano. Ven, dale un abrazo, levanta sus manos y dile: estoy luchando contigo, estoy orando. Atrévete a decirlo, comprométete con tus palabras, no solamente amén, amén, no, compromisos. El que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, por Mario Romero, tiene problemas en su intestino, está en proceso, pero necesitamos también orar por él. Necesitamos levantar sus manos. Hermano, no es que yo no sabía. Bueno, ya lo estás sabiendo y te lo he estado diciendo en los días de oración. Hay personas que tenemos que estar en una oración constante, continua. Tenemos que cubrirlos con la oración, guardarlos. Cada vez que ores, antes de empezar: Señor, pongo en tus manos a mi hermano, a mi hermana. No te olvides, ayúdales, fortalécelos, levántalos. Y vamos orando. Acabamos de escuchar con la mamá de Jovita, y yo creo que tú también la puedes llevar a la oración, que conozca a Dios y que tenga la esperanza a que fue llamado. Amén. Tratamos de visualizar las personas enfermas y estar con ellas. Hermano José López sigue en casa, problemas en su caminar, en su andar, está bien. Pasaron por problemas de COVID, fíjate, sigue habiendo COVID, sí, cuídate. Una gripota de aquellas que parece que, pero viene con otras cosas, síguete cuidando. ¿Amén? ¿Seguimos en lucha? Sí, hermano, mucha. Pero hoy, en este tiempo, tú viniste aquí porque querías sentirte que eres parte y miembro del cuerpo de Cristo. Levanta tus manos, por favor. Dile: Padre, aquí estoy. Los que están ahí atrás de la cámara, atrás del internet, también pueden hacerlo en casa. Dile: Padre, aquí estoy. He estado contigo todo el tiempo. Te necesito tanto, Señor. Hay circunstancias que están viviendo en todo el mundo. El terremoto que ha matado a tantas personas en el Medio Oriente, Señor, Indonesia, Turquía, Siria, Japón. Tantas gentes han muerto a través de todo ello, Señor, y hemos mirado también cómo han maltratado a tu pueblo en todos esos lugares. Sin embargo, hoy clamamos por tu misericordia. Dentro de todos ellos debe de haber personas buenas, Señor. Así como un día clamó ante ti ese hombre llamado Lot, quizá haya personas justas en esas naciones, Señor. Que tu misericordia llegue y traiga paz, alivio, levantamiento, y que sea un medio por el cual tu palabra, Señor, empiece a llegar de una manera sorprendente a todas esas naciones. La guerra de Siria, Señor, esa revolución prolongada y hoy aunada a la muerte de muchas personas, pero aún no lo entienden. Abre sus ojos, Señor, a este mundo que se está perdiendo. Y aquí en nuestro México, Señor, lleno de tanta violencia, una violencia, una maldad terrible, Señor, en donde las personas pudientes esclavizaron mediante la política a pueblos enteros. Padre, guarda a esta nación en tus manos. Ayúdanos a elegir a nuestros gobernantes en una forma tan adecuada, Señor, que tú estés en medio de esa decisión. Ayúdanos a mirar lo que tú quieres que veamos, a tomar partido o no tomar partido, Señor, pero que tu gracia esté siempre en medio de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a caminar
de tal manera que traigamos gloria a tu nombre y fortalece, Señor, nuestro andar. Padre, hoy te doy gracias por la salud de la iglesia que está aquí, por sus casas, por sus familias. Bendícelos. Trae prosperidad al alma de cada uno de ellos. Haya paz en su interior, aliento, vida, fortaleza, y que puedan caminar, ser transformados y que tu nombre se glorifique aún más, Señor, en cada uno de ellos. Bendice a esta iglesia. Bendícela, Señor, con tu grande amor. Trae salud, trae sanidad, trae restauración, trae vida. La familia, que tu nombre, Señor, se glorifique. Hoy te damos gracias. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabes lo que estás haciendo? Dice el Señor que tú eres bendición. Y si tú bendices, la bendición vendrá. Pero si tú no bendices, la bendición sigue atorada. Dios puso en tus manos la bendición del mundo. Abre tu boca, bendice, bendice, pide cosas buenas para el resto de la gente, pide cosas buenas para tu casa, pide cosas buenas para tu familia, pide cosas buenas para la iglesia. Bendice, y que tu boca llena del Espíritu Santo sea un cauce de bendición para toda la gente. Hermano, hermana, que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.